Apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio de pensamiento matemático. En la clase de hoy hablaremos de la división de polinomio entre polinomio. Entonces, como primera pregunta tenemos ¿cómo se efectúa la división entre polinomios? Para dividir un polinomio entre otro polinomio, se siguen los siguientes pasos, pasos que explicaremos a través de un ejemplo. Efectúa la siguiente división entre polinomios. Vamos a dividir menos 9x a la 2 más 3 más x a la 4 más x entre 3 más x. Son dos polinomios. Un polinomio que viene siendo el dividendo y un polinomio que hace las veces de divisor. Uno que se encuentra en el numerador y otro que se encuentra en el denominador de esta fracción que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los dos polinomios con respecto a una variable de mayor a menor exponente o de menor a mayor exponente. En nuestro caso, los vamos a ordenar con respecto a la variable x y de mayor a menor exponente. Entonces, el polinomio que se encuentra en el numerador, que es menos 9x a la 2 más 3 más x a la 4 más x, nos va a quedar de la siguiente manera. El primer término será aquel que tenga el mayor exponente con respecto a x, o sea, x a la 4. El segundo término debería ser el término que tendría la variable x a la 3, pero no aparece. Ese espacio lo llenamos con 0. Luego, el término que tiene la variable x a la 2, que corresponde a menos 9x a la 2. Luego, el término que tiene la variable x, que corresponde a más x. Y finalmente, el término independiente, más 3. Nos ha quedado entonces ese primer polinomio ordenado con respecto a la variable x y de mayor a menor exponente. Lo mismo hacemos con el polinomio que se encuentra en el denominador o divisor. Lo ordenamos con respecto a la variable x y de mayor a menor exponente. Nos queda entonces como x más 3. Ahora vamos a recurrir a ese modelo de división tradicional, esa división que aprendimos en primaria con los números naturales. Vamos a dividir x a la 4 más 0 menos 9x a la 2 más x más 3 entre x más 3. A continuación vamos a dividir el primer término del dividendo x a la 4 entre el primer término del divisor x. Esa división la vamos a anotar aquí, a un ladito de la pantalla, dentro de este recuadro. Dividamos x a la 4 entre x. Eso nos da x a la 3. X a la 3 es el primer término de nuestro cociente. Lo anotamos en la zona que corresponde al cociente. Ahora multiplicamos este término que está en el cociente, x a la 3, por cada uno de los términos que forma el polinomio que está en el divisor. Esos productos los colocamos debajo de sus semejantes con los signos cambiados. X a la 3 por x nos da x a la 4. Acá lo colocaríamos debajo de su semejante con el signo cambiado, menos x a la 4. X a la 3 por 3 nos da más 3x a la 3. Lo colocaríamos aquí en la zona de su semejante, pero con el signo cambiado, menos 3x a la 3. Esto es menos x a la 4 menos 3x a la 3. Se han colocado aquí con su signo cambiado. Realizamos la operación de suma o resta entre sus semejantes. X a la 4 menos x a la 4 nos da 0. Y 0 menos 3x a la 3 nos da menos 3x a la 3. En el resto encontramos solo un término, menos 3x a la 3. Como el polinomio que está dividiendo tiene dos términos, debemos bajar el siguiente término del polinomio que se encuentra como dividendo, que es menos 9x a la 2. Bajamos ese término para tener dos términos, como los tiene el divisor. Ahora dividamos nuevamente el primer término del resto, que es menos 3x a la 3, entre el primer término del divisor, que es x. Eso nos da
menos 3x a la 3 entre x menos 3x a la 2. Se dividen las partes numéricas, como ya lo hemos visto, menos 3 entre 1, menos 3, y x a la 3 entre x, x a la 2. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. 3 menos 1, 1 que se encuentra aquí, nos da 2. Este señor, menos 3x a la 2, es el segundo término que vamos a anotar en nuestro cociente. Y nuevamente, multiplicamos este nuevo término, menos 3x a la 2, por cada uno de los términos que forma al polinomio que se encuentra en el divisor. Menos 3x a la 2 por x y menos 3x a la 2 por 3. Sus productos los colocamos debajo de sus semejantes con el signo cambiado. Es decir, menos 3x a la 2 por x nos da menos 3x a la 3. Acá colocaríamos más 3x a la 3. Y menos 3x a la 2 por 3 nos daría menos 9x a la 2. Y acá colocaríamos debajo de su semejante más 9x a la 2. Ahora lo que hacemos es sumar semejantes. Menos 3x a la 3 más 3x a la 3, 0. Y menos 9x a la 2 más 9x a la 2, 0. En el resto no nos han quedado términos. Y como el divisor tiene dos términos, debemos bajar entonces los últimos dos términos que nos quedan en el polinomio que se encuentra en el dividendo. O sea, bajamos a x más 3, lo bajamos al resto. Y dividimos el primer término del resto, que es x, entre el primer término del polinomio que está en el divisor. X entre x. Eso nos da 1. Ese será nuestro último término del cociente. Y lo escribimos, más 1. Nuevamente, multiplicamos este término por cada uno de los términos del polinomio que se encuentran en el divisor. Sus productos los anotamos debajo de sus semejantes con el signo cambiado. 1 por x nos da x, acá colocamos menos x, y 1 por 3 nos da más 3, acá colocamos menos 3. Efectuamos la suma entre los términos semejantes, x menos x, 0, y 3 menos 3, 0. Por tanto, entonces, al dividir menos 9x a la 2 más 3 más x a la 4 más x entre 3 más x, nos da como resultado x a la 3 menos 3x a la 2 más 1. A continuación, un ejemplo de aplicación. Aplicación de la división entre polinomios. Un terreno rectangular tiene un área representada por la expresión 14x a la 2 menos 12 más 22x. Si el ancho del terreno está representado por la expresión 7x menos 3, ¿qué expresión representa el largo del terreno? En nuestra situación tenemos entonces la expresión que representa el área y la expresión que representa uno de los lados del terreno, el ancho en este caso. Solución. Este rectángulo representa el terreno rectangular del que me hablan en la situación. La zona que se encuentra dentro, de amarillo, es su área, que está representada por la expresión 14x a la 2 menos 12 más 22. Y el ancho, que es el lado más corto en nuestro terreno, en nuestro rectángulo, está representado por la expresión 7x menos 3. Tenemos un valor desconocido, que es el largo del terreno. En nuestro rectángulo es el lado más largo. Lo vamos a representar con la letra L. ¿Qué conocemos del área de un rectángulo? De que área de un rectángulo es igual a largo por ancho. Estamos representando el área con esta mayúscula, el largo con la L y con esta minúscula el ancho del rectángulo. ¿Qué conocemos y qué desconocemos? Conocemos el área, conocemos el ancho del terreno, desconocemos el largo. Entonces despejamos. El ancho está multiplicando el largo
pasa a dividir al área. Entonces, largo es igual a área sobre ancho. Es decir, una división. Para encontrar el largo del terreno, debemos efectuar una división entre la expresión que representa el área y la expresión que representa el ancho del terreno. Dividamos 14x a la 2 menos 12 más 22x entre 7x menos 3. Pero recuerden, para efectuar la división, primero debemos ordenar los polinomios con respecto a una variable y de mayor a menor exponente o de menor a mayor exponente. En nuestro caso, vamos a ordenarlos con respecto a la variable x y de mayor a menor exponente. Así las cosas, nos quedan nuestros polinomios como 14x a la 2 más 22x menos 12 entre 7x menos 3. Vamos a seguir ese patrón de división convencional que nos dejó la división de números naturales, como ya lo hemos dicho anteriormente. Vamos a dividir 14x a la 2 más 22x menos 12 entre 7x menos 3. Vamos a tomar el primer término del polinomio que se encuentra en el dividendo, que es 14x a la 2, y lo vamos a dividir entre el primer término del polinomio que se encuentra como divisor. Es decir, vamos a dividir 14x a la 2 entre 7x. Esa división la vamos a anotar en un recuadro, aquí al ladito de la pantalla. 14x a la 2 entre 7x nos da 2x. 14 entre 7, 2, y x a la 2 entre x, x. Este será el primer término de nuestro cociente. Lo anotamos en la zona del cociente, 2x. Y multiplicamos ahora este término que se encuentra en el cociente, 2x, por cada uno de los términos que se encuentra en el divisor. Sus productos los vamos a colocar aquí debajo de sus semejantes con los signos cambiados. 2x por 7x nos da 14x a la 2. Acá colocaríamos menos 14x a la 2. Y 2x menos 3 nos da menos 6x. Aquí colocaríamos debajo de su semejante más 6x. Esto es, ahora efectuamos la suma de los semejantes. 14x a la 2 menos 14x a la 2, 0. Y 22x más 6x nos daría 28x. Como tenemos un término en el resto, 28x, y el divisor tiene dos términos, debemos bajar un término del polinomio que se encuentra en el dividendo, o sea, debemos bajar al resto a menos 12. Nos queda ahora sí el resto con dos términos, menos 28x menos 12 entre 7x menos 3. Dividimos el primer término del resto, 28x, entre el primer término del divisor, que es 7x. 28x entre 7x nos da 4. 28 entre 7, 4, y x entre x a la 0, que corresponde a 1, y 4 por 1, 4. Este es el segundo término que formaría nuestro cociente. Lo anotamos en esa zona del cociente, más 4. Y multiplicamos a más 4 por cada uno de los términos que forma al polinomio que se encuentra como divisor. Su producto lo colocamos debajo de sus semejantes con el signo cambiado. 4 por 7x nos da más 28x. Acá colocaríamos debajo de su semejante menos 28x. Y 4 por menos 3 nos da menos 12. Acá debajo de su semejante colocaríamos más 12. Esto es, efectuamos la suma de semejantes. 28x menos 28x, 0. Y menos 12 más 12, 0. Por tanto, entonces, el largo del terreno está representado por la expresión 2x más 4. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que este espacio de pensamiento matemático haya sido de su agrado. Nos vemos en una nueva oportunidad.